Bueno, mire, Chile autorizó el uso de la vacuna de Pfizer a partir de los 16 años. El Instituto de Salud Pública aprobó la vacunación de emergencia a 10 meses de que se registrara el primer caso del COVID en nuestro país. Queremos hablar respecto de este tema y para eso vamos a tomar contacto con la doctora Susan Bueno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica y directora científica además de ensayo de la vacuna Sinovac en Chile. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Priscila y José Luis. Gracias por la invitación a comentar sobre este importante tema. Doctora, bueno, es una aprobación de emergencia por parte del ISP, pero uno podría también entender de que ya hay evidencia suficiente de que la vacuna es buena y es segura, ¿no? Bueno, de todas maneras, estos estudios de estas vacunas, como ustedes bien mencionaron, han pasado 10 meses desde que se reportó el primer caso en nuestro país y prácticamente un año desde que empezaron los primeros casos de este virus, que es un tiempo bastante corto. Por lo tanto, todos los estudios de vacunas, si bien han tenido resultados muy buenos, de varios de los que están en fase clínica 3, definitivamente son estudios que se tienen que seguir realizando porque definitivamente hay aspectos muy importantes que se tienen que evaluar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la duración de la inmunidad, por ejemplo, otros grupos que no han sido incluidos en los estudios de fase clínica. Y que eso es estudio que tiene que seguir en progreso. Sin embargo, los resultados que se han evidenciado en estudios clínicos fase 3, que incluyen miles de personas, por ejemplo, el de la vacuna de Pfizer sobre 43.000 personas, claramente demuestra lo más importante que es su patrón de seguridad y también su eficacia, que es uno de los aspectos más importantes que tiene que tener la vacuna para prevenir una enfermedad infecciosa. Doctora, claro, porque al momento de ser aprobada para una vacunación de emergencia, ¿quiere decir que las personas que sean vacunadas tienen que realizar algún seguimiento? ¿Eso es importante también considerarlo? Lo que es importante en términos del uso de emergencia es que son vacunas que ya han demostrado eficacia, por una parte, y segundo, que estamos frente, primero que todo, a una pandemia y es una enfermedad que es bastante grave y muy severa. Y hay grupos que están sumamente expuestos a este virus y que pueden desarrollar enfermedades graves e incluso la muerte, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, en múltiples países, y sobre todo lo que es el personal de salud, que es las personas que están definitivamente más expuestas y con mayor probabilidad de riesgo. Por lo tanto, estas vacunas que ya han demostrado en estos estudios eficacia se aprueban para su uso de emergencia para esta población que realmente está en un riesgo sumamente alto. Pero los que tienen que seguir justamente en estos estudios de evaluación son todos estos grupos de personas que han sido incluidos en los estudios clínicos fase 3, que ellos, digamos, tienen toda la historia desde el minuto que se vacunaron en adelante y comparados con los grupos placebo, que es un estudio sistemático y que por lo menos en la vacuna de Pfizer va a tener una duración de 2 años, es decir, que las personas que están en el estudio clínico desde que se incorporaron tienen un seguimiento durante un total de 2 años y todos los datos salen en base a este estudio clínico y posiblemente otros estudios clínicos que se van a diseñar y que se van a empezar a implementar en otro tipo de poblaciones. Tampoco hay que ser, digamos, no sé, solamente pensándonos así desde el punto de vista del criterio, si no se va a inocular a población menor de 16 años, si no se va a inocular a gente que es inmunodeprimida, mujeres embarazadas o que tengan mujeres que estén en periodo de lactancia, etcétera, etcétera. O sea, la serie de restricciones quiere decir que todavía no está completo el estudio. Por supuesto, todos estos estudios de vacunas no se completan una vez que se hace un estudio clínico con un tipo de población. Los estudios clínicos, de hecho, iniciales, que son de fase 3 en este caso, de los que están más avanzados, incluyen población con ciertas características, con criterios de inclusión y exclusión, y como usted bien dijo, José Luis, son ciertos grupos de edad que tienen ciertas características, pero una vez que se prueba en esta población de que la vacuna es eficaz, definitivamente se deben realizar otros estudios en poblaciones que no han sido excluidas, como lo dice usted. Por ejemplo, personas adultos mayores sobre más de 60, 80 años, etcétera, o niños pequeños. Y definitivamente esos estudios tienen que hacerse porque si bien tienen un excelente perfil de seguridad y de eficacia,
siempre es importante tener la evidencia científica Exacto. para demostrar que efectivamente funciona en estas poblaciones. Doctora, es necesario contar con toda la información y sobre todo porque hay muchas personas que se desinforman a través de redes sociales, comentarios o las mismas fake news. Por eso le quiero preguntar sobre el periodo de inmunidad que alcanza esta vacuna, porque ayer se hablaba de 52 días, probablemente hoy día ya son 53 días, mañana 54. Dicen muchos, ¿para qué me voy a vacunar si esto tiene una inmunidad de 52 días? Por eso es importante que usted nos explique por qué es necesario vacunarse ahora, a pesar de que no se sabe todavía cuánta inmunidad genera esta vacuna. Lo primero que todo es sumamente importante aclarar ese punto, porque justamente no es que la inmunidad dure 52 días, 43 días, etcétera, y después empieza a decaer. Simplemente que los estudios que se han hecho en la medición de anticuerpos para esta vacuna se ha medido que hasta ese tiempo todavía siguen incrementando, pero esto no significa que desde ese punto en adelante la inmunidad decae, ni menos sobre todo de que deja de proteger. Estos justamente son parte de los estudios que siguen en progreso, porque en esta medición de por lo menos esta vacuna y varias de las otras fases 3 para otras vacunas que se están realizando, como lo mencioné antes, tienen duraciones bastante largas. Y durante todo ese monitoreo justamente se va a evaluar la duración de la inmunidad y justamente ir evaluando que en el tiempo si las personas que se vacunaron aparecen o no aparecen con casos. Definitivamente todo lo que esperamos es que justamente estas personas que se vacunaron no se enfermen del COVID en un tiempo muy largo, pero eso también es parte de la investigación que se tiene que seguir realizando. Pero aclarar el punto de que no es que dure 52 días, sino que los estudios se han hecho hasta ese periodo y tienen que continuar. Ahora, definitivamente también es muy importante que todos los estudios de todas las vacunas tengan este componente de medición de la duración de la inmunidad, porque eso determina a futuro también los esquemas de vacunación. Todos sabemos que hay vacunas que nos colocamos una vez en la vida y no tenemos que vacunarnos nuevamente porque genera una inmunidad de largo plazo y además la exposición, digamos, al microorganismo va incentivando o va aumentando lo que se denomina el refuerzo de la inmunidad. Doctora, Mientras ayer... que nosotros tenemos, Sí. en ese punto, perdón, solo para concluir el punto, es que hay otras vacunas que necesitamos nosotros vacunarnos año a año, no solamente porque quizás la inmunidad dura menos tiempo, sino porque los virus van cambiando. Entonces, hay muchas características que hay que considerar para definir los esquemas de vacunación. Doctora, le quiero preguntar por las características de esta vacuna, que fue elaborada con un sistema de ARN mensajero. Eso en comparación, por ejemplo, con la vacuna de Sinovac. ¿Qué tiene que ver? Porque nosotros también queremos saber qué tipo de vacuna nos van a poner al momento de ser inoculados. Probablemente personas que pudiesen optar por una o esperar otra. ¿Qué es lo que recomienda usted? Sí, en ese sentido, primero que todo, quisiera mencionar algo que lo encuentro muy positivo en nuestra población, dentro de las cosas que si pudiésemos decir positivas que ha traído esta pandemia, dentro de todo lo negativo. Lo positivo es el interés de todo el mundo de conocer cómo están formuladas, por ejemplo, las vacunas y tener esta preocupación que yo creo que es sumamente importante que todos estemos informados respecto a esto y justamente conocer que las vacunas están formuladas de diferentes maneras. Por ejemplo, la de BioNTech y la de Pfizer, que usted bien decía, Priscila, está basada en un ARN mensajero, que es una molécula de material genético que al incorporarse y al vacunarse, nuestras células incorporan este material genético y nuestras propias células empiezan a producir una proteína del virus, que es la proteína S. Y esto induce que una inmunidad generando anticuerpos contra esa proteína en particular de este virus. En el caso de la vacuna de Sinovac es una estrategia que es distinta, que es basada en virus inactivado. Es decir, toda la partícula viral completa, que no solamente tiene una proteína o la proteína S, sino que todas las proteínas del virus y que es la partícula viral, pero que está inactivada o muerta, digamos, no es capaz de causar infección. Entonces, cuando se inocula esta vacuna, lo que ocurre es que el sistema inmune reconoce esta partícula viral, se activa y genera una inmunidad contra múltiples componentes del virus, pero el virus, como está inactivado, no puede causar la enfermedad. Y en general estas vacunas siempre necesitan dos vacunaciones, una al día inicial y después 14 o 21 días o 28 días incluso después de la primera vacunación. Y esto va de esa manera reforzando el sistema inmune. Ahora, obviamente,
la idea es que tengamos múltiples vacunas, porque mientras más vacunas Claro. existan, Sí. mayor cantidad de probabilidades que toda la población pueda estar totalmente protegida contra este virus. Y simplemente para decir un punto súper importante, si bien hay varias vacunas que están en desarrollo, que están súper cerca de ser aprobadas, que ya fueron aprobadas en Chile para uso de emergencia y posiblemente en el próximo año para uso en general, aún estamos con coronavirus, aún tenemos este brote y todos vemos que este brote va subiendo increíblemente Sí. en Europa, en Chile también va subiendo, entonces no porque hayan vacunas tenemos que relajar las medidas, Claro. todo lo contrario, tenemos que Absolutamente. protegernos más aún, Sí, doctora. porque tenemos esta posibilidad, pero sí hay una flexibilidad en las medidas. Definitivamente el número de personas que se pueden contagiar es muy alto y sabemos que la cantidad de vacunas que están llegando es limitada. Sí, Así doctora. que todos tenemos que cuidarnos. Es que tiene toda la razón, efectivamente, independientemente de esta muy buena noticia que ya se autoriza entonces el uso de esta vacuna Pfizer en nuestro país, las personas deben continuar con todas las medidas sanitarias porque este es solamente el principio del fin, no es el fin de la pandemia. Nos queda mucho por delante. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Priscila, José Luis, que esté muy bien. Hasta luego.